Estamos entonces tratando, para empezar, el tema Estado. Como de costumbre, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar a hacer nuestro audio texto, de manera que ustedes puedan simplemente escuchar este tema. La evolución de las sociedades generó los estados cuando la vida en común se hizo más compleja. Fue un proceso en que unas familias dominaron a otras familias y unos pueblos a otros pueblos. Hubo primero familias extensas, luego tribus, estados antiguos, en algunos casos imperios, lo que llamamos imperios, y estados modernos. Entonces, recordemos las etapas. Primero, familias extensas. Esas familias extensas se agrupan en lo que llamamos tribus. Se forman los estados antiguos, que en algunos casos llegan a ser imperios, y de ahí hay una larga evolución a través de cientos de años que produce los estados modernos. En nuestros días, no todos, pero buena parte de los seres humanos vivimos como súbditos de estados. Pero eso no quiere decir que la población mundial se haya estandarizado y haya asumido una sola forma de organización. Aún perteneciendo a estados, existen grupos étnicos, grupos nacionales dentro de otros estados, religiosos, grupos disidentes de diversos tipos que han hecho antes o ensayan hacer ahora una vida distinta del común por diferentes causas y motivaciones. Entonces, no todo es estado en el mundo de hoy. Los pueblos originarios, por ejemplo, que fueron recluidos en los Estados Unidos en las reducciones, donde viven de acuerdo con sus costumbres. Otro ejemplo, los menonitas, los amish, los judíos ortodoxos en Israel, lo que fueron los kibbutz en el Israel inicial, los punk, los homeless, los gitanos, los kurdos, en fin, muchos pueblos aún no contactados por lo que llamamos civilización occidental, los mormones, las comunidades autogestionarias europeas que se formaron en los años 60. Todos ellos son individuos o son grupos que en diversas épocas decidieron o aún deciden hoy vivir a su modo de manera distinta del común y reconocen las reglas del Estado, a veces solo formalmente. Entonces, ser súbdito de un Estado no es la única ni inevitable forma de vivir en el mundo. La ruta que condujo desde las viejas agrupaciones humanas medievales a los estados modernos se desarrolló a través de las ciudades y repúblicas libres gobernadas por comunidades urbanas, hermandades o burguesías comerciales. Florencia, Génova, Venecia, Ámsterdam, Antwerpen o también Amberes, Antwerpen en lenguaje flamenco, o Brujas, son ejemplos de estas ciudades libres y autónomas que fueron organizándose entre la alta y la baja Edad Media. Pero también transcurrió por la vía de la instauración de monarquías guerreras. En su libro clásico El apoyo mutuo, Pedro Kropotkin describe cómo la necesidad de hacer frente al peligro de invasión por los hunos, los turcos
o los árabes, creó el ambiente en el cual algunos reyes fueron sometiendo a los señores feudales y asumiendo un poder absoluto sobre ellos, desde Carlomagno hasta Carlos V, Isabel I, Luis XIV, Catalina la Grande, Federico el Grande, etc. Lo que distinguió a las comunidades y las ciudades libres que existieron antes de las monarquías absolutas o que coexistieron con ellas fue la presencia de consejos de gobierno, mecanismos de cooperación y distintos grados de representación popular. Los propios ciudadanos o los mercenarios, que son soldados profesionales contratados, se encargaban de la defensa. Lo que caracterizó a las monarquías absolutas fue la formación de cortes reales, ejércitos profesionales y burocracias. Al comienzo, el poder del rey se vio limitado por los señores y las comunidades. La acción de los señores, limitando la arbitrariedad del rey mediante la Carta Magna inglesa, y las comunidades castellanas, defendiendo sus fueros, en la época en que quisieron entronizar al que después asumiría el nombre de Carlos V como rey de España. Todos estos son hitos de esta historia. Pero después los señores perdieron poder y vivieron bajo la protección del rey. En esta forma de gobierno, mientras que el rey debe administrar sus posesiones sirviéndose de la burocracia, debe defender o expandir su territorio usando el ejército. Al administrar el Estado, la burocracia alcanza una cierta autonomía respecto del poder del rey. Se requiere tener más y más territorios para poder sostenerse cobrando tributos, y para eso hay que hacer más y más guerras y comandar ejércitos cada vez más numerosos y poderosos. Esa es una espiral sin término que forma parte del nacimiento, crecimiento y evolución de lo que llamamos los estados modernos. En el mundo de hoy, los estados tienen gigantescos aparatos administrativos a los que llamamos gobiernos o administraciones públicas, mediante los cuales nos fijan obligaciones a los ciudadanos, nos fijan normas de manera coercitiva, es decir, mediante la amenaza de ejercer la fuerza contra nosotros. La contradicción individuo-estado es parte del drama moderno desde que los estados fueron formados. La definición clásica de estado distingue tres elementos: el territorio que pisamos, la población, que somos nosotros, y el gobierno. Entonces, territorio, población y gobierno son los elementos fundamentales del Estado desde el punto de vista de la teoría clásica. El territorio está delimitado por fronteras. La población ocupa el territorio. El gobierno es soberano respecto del exterior y coercitivo en su relación con la población que vive en su territorio. Los gobiernos asumen la representación del Estado. Por eso, cuando protestamos contra el Estado, en realidad lo estamos haciendo contra el gobierno, porque nosotros formamos parte del Estado y no podríamos protestar contra nosotros mismos. Para George Jelinek, lo que llamamos Estado es una asociación suprema y compleja de comunidades humanas al mismo tiempo que una entidad social y jurídica. Para Hans Kelsen es un entramado de instituciones jurídicas.
No siempre hubo Estado. En el curso histórico de los seres humanos, que abarca decenas de miles de años, la presencia de los estados es solo una pequeña fracción de tiempo. Antes de la formación del Estado, los humanos se organizaban en agrupaciones de familias y clanes. Los pueblos precolombinos de América, como por ejemplo los guaraníes, los patagones, los mapuches y todos los pueblos de la gran pradera norteamericana, no tuvieron Estado. Hoy día, los palestinos quieren tener Estado, pero todavía no son admitidos totalmente por las Naciones Unidas. Son solamente un Estado observador. Entonces, el concepto Estado ha variado mucho a lo largo de la historia. Los griegos organizaron ciudades de Estado. Los romanos tuvieron las civitas o ciudad política y crearon el concepto de res pública, negocios o acciones en el espacio público estatal. Status en Roma era el conjunto de obligaciones con respecto a la ciudad política, a la libertad y a la familia. Los embajadores en el siglo XIV usaron la palabra stato en italiano para referirse a los delegados y autoridades de cada comunidad y por derivación en el uso para referirse al territorio sometido al dominio de esas autoridades. El Estado pastoral. ¿Qué es el Estado pastoral? La idea del Estado como responsable del bienestar de las personas, que a su vez origina la idea de la política social actual, no existió hasta antes de la Edad Media. Viene del Estado pastoral. El Estado pastoral se formó a partir del Edicto de Milán, el año 313 después de Cristo, conocido también como la tolerancia del cristianismo, que estableció la libertad de religión en el Imperio Romano y dio fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino I y Licinio, dirigentes de los imperios romanos de Occidente y de Oriente respectivamente. La concepción del Estado pastoral tiene al gobernante como pastor, a quien Dios ha encargado cuidar de sus ovejas, que son la población. Michel Foucault hizo una amplia investigación sobre el Estado pastoral, cuyos resultados dio a conocer en sus conferencias sobre seguridad, territorio y población. Se pensaba que el gobernante era un pastor a quien Dios habría encomendado el cuidado de sus ovejas. Y sus ovejas eran, según esta concepción, la raza humana. El pastor no es el hombre de la ley, porque debe tratar cada caso en particular. No hay ley, porque la ley homogeniza y es ciega. ¿Por qué? Porque cada oveja obedece al pastor. El Estado, entonces, desde ese punto de vista, está basado en la obediencia. La población no existe como idea homogenizadora, sino el rebaño. El pastor alimenta y sustenta individualmente al rebaño. El poder no se ejerce sobre el territorio, sino sobre el rebaño. El pastor conduce, las ovejas obedecen. Todos deben seguir o hacer una ruta hacia la vida eterna. Esa fue la idea fundamental. En la Edad Media, en la primera Edad Media, llamada también Alta Edad Media, que es la que Michel Foucault analiza en su libro sobre territorio y población. Pero, por supuesto que estamos ahora hablando del Estado moderno.
o Estado-nación, que es diferente. El Estado-nación surge con las monarquías absolutas. Al crecer los territorios sobre los que ejercían su dominio, los reyes necesitaron administrar sus poblaciones con criterios estandarizados. Para ello, tuvieron que invocar un origen común y crear una mitología que justifique la unificación de lo que era étnica y culturalmente diverso. Así se creó la idea de la Francia adscrita al pasado galo, la Alemania a lo germánico, España al origen godo e Inglaterra a lo anglosajón. Los estados modernos surgen también como parte del colonialismo, es decir, la dominación europea sobre el resto del planeta. En la conferencia de Berlín, convocada por Otto von Bismarck en 1884, las potencias europeas crearon estados artificiales en África, a la medida de sus intereses. Ignoraron la realidad cultural e histórica del continente africano, a cuya explotación se dedicaron. Esa división artificial que separaba pueblos y naciones en estados distintos continuó con la descolonización hasta hoy. De manera que el Estado no es siempre una formación espontánea de las sociedades, sino que se le puede imponer como una forma de dominación de unos pueblos sobre otros pueblos. Cuando se entiende el Estado como un logro de la razón humana, aparece la idea de la razón de Estado, el gobierno de las personas y la administración de las cosas. Estos estados, así pensados, nacen para ser eternos. La historia recuerda cómo nacieron, pero nadie prevé ni organiza su muerte, a pesar de que algunos, como sabemos, se han extinguido. Se explican por ellos mismos, no tienen que rendir cuentas a nadie. La razón de Estado les da plenos poderes sobre los individuos. Reemplazan a Dios. Son el Dios. Creen ser la obra perfecta creada por los humanos, al tiempo que los creadores construyen grandes realizaciones, pero también llegan a ser organizadores y ejecutores de los crímenes más horrendos y masivos cometidos por la raza humana. Ahora veamos qué entendemos por nación. Hemos visto ya el Estado pastoral, el de la Edad Media, y los grandes rasgos del Estado moderno. Estado pastoral, aproximadamente siglos, pues, 14, 15, Estado moderno a partir del siglo XVI. Estado moderno a partir del siglo XVI. Estado medieval o pastoral antes del siglo XVI. Ahora veamos la nación. ¿Qué entendemos por nación? Se puede definir a la nación como un pueblo con identidad. Se entiende por nacionalidad una nación que existe dentro de un país. Se entiende por pueblo, con objetivos y sentimientos comunes, la voluntad general, según Rousseau. Los teóricos de la nación fueron el idealista alemán kantiano Johann Fichte, autor de los discursos a la nación alemana, escritos con motivo de la invasión napoleónica a Prusia, y el racionalista francés Ernest Renan, autor de ¿Qué es una nación? Mientras Fichte enfatizaba los aspectos étnicos en la formación de una nación, Renan los descartaba, resaltando la voluntad de los grupos sociales de vivir juntos en torno a una experiencia histórica común. Esa voluntad necesitaba renovarse constantemente para tener vigencia, según Renan. Vamos a dejar aquí esto para no hacer la lectura demasiado larga y en el próximo podcast o
audiotexto, vamos a ver y a examinar lo que es una nación. Entonces, pues por ahora dejo de compartir pantalla y finalizamos y nos vemos en el próximo podcast o audiotexto. Hasta luego.